Bueno, con respecto a la endosopatía de codo, eh, planteé principalmente estos conceptos para tener en cuenta que es un motivo muy frecuente en la consulta de traumatología. El dolor en la cara lateral del codo es muy frecuente tanto en hombres y mujeres en una edad determinada, pero es muy frecuente. Eh, Cuando se encuentra esta patología, esta posible diagnóstico en el paciente, el examen físico para determinarla y determinar cuál es la causa es muy importante. Los estudios complementarios, como te dice la palabra, es complementa el examen físico, no es un método fundamental y crucial para determinar esta patología. Y es importante que el paciente tenga una clara información de lo que tiene en el codo, para eso permitir una buena adhesión al tratamiento y así conseguir buenos resultados. Y además es importante que el paciente sepa que en la cronicidad del cuadro muchas veces hay indicaciones quirúrgicas y eso es importante que lo sepa para, sobre todo, llegar a esa indicación. Dos palabras cortas de la anatomía, pero dos solamente, que el codo está en presenta tres articulaciones en conjunto bajo una misma cápsula, que tiene movilidad de flexo-extensión y de pronosupinación, que la musculatura medial, aquella que se inserta en el epicóndilo medial, es la encargada de hacer flexión de muñeca y pronación del antebrazo, y la musculatura que se inserta en el lado lateral de la paleta humeral es la musculatura que genera extensión y supinación de la muñeca. Esta clase, como dice el título, son entesopatías de codo, y las entesopatías de codo involucran la epicondilalgia o la epicondilalgia lateral, la epitroclealgia o la epicondilalgia medial y la entesopatía de la inserción del tríceps. Murray en su libro las divide en codo de tenista lateral, en codo de tenista medial y en codo de tenista posterior. Principalmente la clase está dedicada al motivo de mayor consulta, y es la epicondilalgia. De las causas que generan dolor en las inmediaciones del epicóndilo, la tendinopatía lateral del codo es la causa más frecuente. Y desde dentro de ellas, dentro de la patología de los tendones del lado lateral del codo, hay diferentes inserciones, y toda la bibliografía, o casi toda la bibliografía, coincide de que el segundo radial externo es el tendón más afectado, ¿sí? Continuándole al extensor común de los dedos, al primer radial externo, y por último al extensor cubital del carpo. Con respecto a la incidencia, las causas y el mecanismo, principalmente esto se da en pacientes entre 40 y 50 años de edad, no afectando significativamente las diferencias entre hombre y mujer. Generalmente lo que más afecta es el brazo dominante, y tiene mucho que ver a la hora de la producción del dolor, y con respecto al mecanismo, el trabajo manual y las tareas repetitivas manuales. Por eso la extensión de muñeca y la extensión de los dedos más la actividad supinadora va a producir una epicondilalgia, y la flexión de la muñeca y los dedos más la musculatura pronadora va a generar una epitroclealgia. El mecanismo de extensión de muñeca y dedos y musculatura supinadora es lo que principalmente hace el tenista en su deporte, o es el movimiento que más hace al manejar la raqueta. Por eso me parece a mí que eso hace que lleve al codo de tenista, pero en el momento de la consulta no todos son jugadores profesionales, y la bibliografía aporta que de los jugadores profesionales, tenistas, la epicondilalgia es excepcional. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, me parece que el trabajo manual
y las tareas repetitivas son lo que más afecta a este tipo de pacientes con este tipo de diagnóstico. Con respecto a la mejoría, al año, dice que con tratamiento conservador la literatura que tiene una mejoría, y el 4 al 10% de estos pacientes llegan a un tratamiento quirúrgico. Con respecto a la anatomía patológica, siempre se describió a la epicondilalgia como epicondilitis, siempre yo lo aprendí así, y eso hace que esté en juego el proceso inflamatorio, pero la literatura y los trabajos histológicos desmienten esto y describen a este principal patología como un proceso degenerativo, ya descrito por Nirsch en 1999, donde puso que era un proceso degenerativo, que esto estaba por microtraumatismos o microdesgarros, y eso conformaba histológicamente la tendinosis. Otros cambios a nivel patológico es la hiperplasia angiofibroblástica, áreas hipovascularizadas, pero también hipervascularizadas, sectores de necrosis y también sectores de regeneración fibrosa. La anatomía patológica a veces nos puede parecer demasiado para entender una patología, pero justamente en este tipo de casos, como en cualquier otra tendinopatía, tiene que ver con la aplicación del tratamiento conservador. Muchos de nosotros aplicamos el tratamiento conservador, no importa y no nos interesa en qué etapa, pero está demostrado a través de trabajos que diferentes grados que afectan al tendón van a hacer respuesta al tratamiento conservador. Con respecto al diagnóstico, siempre en toda patología, y sobre todo la patología traumatológica, o a mi forma de verlo, el interrogatorio es muy importante, se lleva bastante de la consulta, y lo que hay que interrogar mucho es sobre, por supuesto, todas sus actividades y demás del paciente y la clínica. ¿Qué pasa con el dolor? El dolor va a estar situado principalmente en la punta del epicóndilo. El épice del dolor es la punta del epicóndilo y se va a desplazar hacia el dorso del antebrazo en la musculatura extensora. Además, el paciente va a presentar una debilidad asociada. El dolor puede ser en reposo o puede ser en actividad, y a veces hasta en reposo puede ser tan fuerte que puede alterar el sueño. Se va a exacerbar con el movimiento de extensión de muñeca, de los dedos y de la supinación contra resistencia. Con respecto a la inspección, a veces las infiltraciones continuas pueden generar una atrofia o puede generar un descoloramiento de la piel. Eso es un signo de cronicidad o de ver por qué ya no viene respondiendo al tratamiento conservador. El rango de movilidad generalmente no está alterado porque la articulación no está afectada en una tendinopatía lateral del codo, y si está afectada la movilidad, tenemos que ir a buscar otras causas. Hay dos maniobras clásicas que son el test de Mill y el test de Consens. El test de Mill, a diferencia del test de Consens, se hace en extensión, el test de Consens se hace en flexión. Ambos lo que hace es generar el dolor a partir de una extensión, o sea, lo que hace el paciente en el test de Consens, como se ve en la imagen, es una extensión contra resistencia y una supinación contra resistencia. La diferencia entre Mill y Consens es principalmente el test de Consens se concentra un poco más en el extensor corto de la muñeca, mientras que el de Mill se sitúa un poco más en el largo, y uno se hace con el codo flexionado y el otro con el codo extendido. Con respecto a los estudios por imágenes, la radiografía puede mostrar algunos signos de cronicidad o signos artrósicos a nivel de la articulación. La cronicidad pone en manifiesto la calcificación, y esto se puede dar según la bibliografía entre un 18 y un 20%.
y muchas veces son pacientes que terminan llegando al tratamiento quirúrgico. La ecografía es un método diagnóstico muy utilizado y, como siempre sabemos y conceptualmente siempre se dice en todas las patologías, es operador dependiente. Entonces eso va a alterar mucho lo que uno quiere ver. Pero cuando hay un profesional de delante, un experto haciendo la ecografía, el resultado puede cambiar y podemos sacar mucha información a partir de la ecografía. Y la resonancia magnética lo que te permite es diagnosticar patologías asociadas. Es menos operador dependiente, pero es mucho más costosa. Por eso siempre con un buen examen físico y radiografía y ecografía se puede llegar a un diagnóstico definitivo de esta patología. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, la afección del nervio interóseo va a producir una sintomatología muy similar, es decir, se va a presentar dolor en el lado lateral del codo, pero no se va a exacerbar con las maniobras contra resistencia, eso es una gran diferencia. Por ejemplo, el test del extensor del dedo medio, al paciente colocarle el codo en extensión, muñeca en flexión y extensión contra resistencia del dedo medio, es positivo en el síndrome del túnel radial. Con respecto a la lesión degenerativa radiocubital, la literatura lo pone que hay siempre una lesión degenerativa radiocubital entre el 10 y el 60%. Con respecto a la osteocondritis disecante o cuerpos libres, cerca del 59% de los pacientes refractarios a un tratamiento conservador presentan afección del capitellum. Está la plica radial humeral o plica húmero-radial, donde el paciente va a tener una diferencia en el dolor. Muchas veces esto se diagnostica a partir de una resonancia bien hecha y el apoyo de una artroscopía de codo. La artroscopía de codo, a mi forma de verlo, ha aumentado mucho la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales y pone en manifiesto no solo en el codo, en la rodilla o la muñeca, posibilidades de diagnóstico en el mismo procedimiento y tratamiento cuando se hace esa cirugía. La radiculopatía cervical es otro diagnóstico diferencial, y la inestabilidad posterolateral del codo también. La inestabilidad posterolateral del codo puede ser traumática, puede ser secundario a un deporte de lanzamiento, o también puede ser presente en un paciente que ha sido sometido a una cirugía por esta patología de forma abierta, donde hay, a partir de esa cirugía, una insuficiencia del ligamento colateral lateral. Una de las complicaciones del tratamiento quirúrgico de esta patología. Con respecto al tratamiento, puse ahí autolimitado y efectivo. Primero que sabemos que a partir de la bibliografía que el cuadro es autolimitado, es decir, que tiene una solución completa casi entre 12 y 18 meses. Y con respecto al efectivo, que el tratamiento conservador es en el 80 al 85% efectivo. Entonces, ¿cuáles son este tipo de tratamiento conservador? Hay estudios que determinan, y volviendo un poco a la anatomía patológica, que según el grado de lesión del tendón, el tratamiento conservador va a ser más eficaz. Pero en líneas generales son los que se nombran acá en la filmina. Los cambios de hábito, el reposo, antiinflamatorios, aunque no es una enfermedad inflamatoria, la tendinopatía lateral del codo, los antiinflamatorios no esteroides afectarían a la bursa o afectarían al tejido circundante inflamado. El hielo
Tratamiento a partir de ejercicio de fortalecimiento y elongación. También hay trabajos que ponen de manifiesto la digitopuntura. La ortesis es una salida que nosotros siempre indicamos, o particularmente yo siempre indico en el tratamiento conservador. Lo que permite es, en líneas generales, bajar la tensión a la inserción del segundo radial externo. Está también descrito la infiltración en seco, que hay muchos kinesiólogos que también la llevan delante. La infiltración con corticoides, siempre tener en cuenta que puede ser una salida cuando hay mucho dolor, pero no olvidando que tiene bastantes complicaciones, como la ruptura tendinosa o la atrofia, o también el cambio de coloración en la piel. El PRP y las ondas de choque son dos movidas importantes que se están viendo ahora. El PRP tiene buenos resultados según la bibliografía a corto y a mediano plazo. Tiene un retorno laboral rápido y tiene bajas complicaciones. Mientras que las ondas de choque se van a indicar en un paciente resistente al tratamiento conservador o refractario al tratamiento conservador, como también tiene buenos resultados en aquellos que tienen calcificaciones asociadas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se pueden hacer de tres formas: abierta, percutánea o artroscópica. ¿Cuál es el fundamento de hacer un tratamiento quirúrgico? Es debridar el tejido fibrótico sobre el extensor corto de la muñeca, el promover la irrigación local y favorecer a partir de esas dos cosas la cicatrización. Entonces, cada una tiene sus indicaciones, cada uno tiene sus complicaciones, sus beneficios. Por ejemplo, en la abierta tenemos que tener al momento de la cirugía precaución en la resección o del debridamiento del tejido. Esto puede generar una inestabilidad del codo y está descrito que tiene una mayor recuperación. La forma percutánea no se puede hacer con anestesia local, con el paciente consciente, pero eso no te daría la posibilidad de una reparación posterior. Y la artroscópica podría tener una recuperación más rápida y además tratar lesiones asociadas. Bueno, muchas gracias.